Llegamos, llegó la hora. Contigo hoy Marlon y Jasmine, la pastora bloguera, en tu podcast favorito por Altar 24. Estamos más que contentos de estar nuevamente aquí y queremos traer para ti un tiempo de gozo y de paz para tu vida. También queremos bendecir tu vida con una palabra que te conforte y más que nada te anime a seguir hacia adelante. Amén, Eso es lo gloria más a Dios. importante. Claro que sí, pastora. Lo lindo de esto es que Dios nos da gozo tras gozo, Amén. tras gozo, porque hay bendición tras bendición, tras bendición y victoria tras Y victoria tras victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hacerlo un poco diferente. Sí. Y hoy Marlon es el que va a traer la cita. Así que, ¿cuál es la cita de hoy, Marlon? Bueno, la cita de hoy dice así: vive de tal manera que otros quieran conocer a Jesús. Amén. Y es manifestar el Jesús que está en ti. Simple y llanamente eso. Tú manifiestas el Jesús que vive en ti con el amor, con la paz. Vas a resplandecer. Con el gozo. Vas a resplandecer. Amén. Con el gozo, como usted bien dijo. Vas a resplandecer. Amén. Vas a ser luz en medio de la tiniebla. ¿Qué pasa? Que la gente que te ve, ¿qué es lo primero que le pregunta a uno? ¿Y qué tú tienes? Y después, ¿qué le dice? Yo quiero eso mismo. Exactamente. Esas son las dos cosas que nos dicen. ¿Qué tú tienes que te ves diferente? ¿Qué tú tienes que estás tan gozoso? Y cuando tú le explicas, pues yo quiero eso que tú tienes. Y eso que nosotros tenemos y que tú también tienes es a Jesús. Amén. Así que vive siempre de tal manera que otros quieran conocer al Jesús que ya tú conoces, Amén. para que la gloria de Dios se manifieste en ellos Amén. y puedan conocer la verdad que los hará libres. Que los va a hacer libres. Amén. Así mismo. Que tenemos que ser ejemplo para todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Y manifestar ese Jesús que está en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Entonces, pastora, hoy vamos a hablar del paralítico de Bethesda. El paralítico de Bethesda. Tenemos unas cuantas cositas que aprender del paralítico de Bethesda, de verdad que sí. Meditaba yo en esa parte de la escritura que nos habla en el libro de Juan, el capítulo 5, y yo hice aquí unos cuantos apuntes. Muy bien. ¿Verdad? Y entonces, fíjate que nos empieza diciendo ese capítulo 5, dice: y hay en Jerusalén, en el versículo 2 del capítulo 5, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Y me llama la atención de ese versículo la palabra estanque. Y estanque, buscándolo en el diccionario, es un lugar donde las aguas están emposadas. O sea que no hay movimiento de agua. No hay movimiento de agua. Es un sitio donde el agua está tranquila. Eso es como una piscina. Y es básicamente como un tipo de piscina. Correcto. Exactamente. Y a eso se refiere la palabra estanque. ¿Qué pasa? En ese lugar, Jesús se allega a ese lugar. Okay. Y en ese lugar habían unas personas, pero vamos a ver por la palabra qué personas estaban en ese lugar. Okay. Y ahí mismo en el versículo 3, vamos a estarlo leyendo como hasta el versículo 9 básicamente, pero en el versículo 3 nos dice quiénes estaban en ese estanque. ¿Y quiénes? Pues mira, el versículo 3 nos lo dice, y dice: y en estos yacían una multitud de enfermos. Entonces nos especifica que habían ciegos, cojos y paralíticos. Pero ¿y para qué estaban allí? Ahí mismo nos lo dice: esperaban el movimiento del agua. Me pregunto yo, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros nos hemos encontrado así, como estancados? Esperando el movimiento del agua. Esperando que pase algo. El movimiento de algo. Esperando que suceda algo. Ajá. Y no sucede.
¿A ti te ha pasado? Claro, Yo creo que en alguna u otra medida a todos claro. nos ha pasado, nos ha Claro que sucedido sí. que ante diferentes circunstancias que pasan en nuestra vida, pues nos estancamos. Nos quedamos como que ahí, como que no pasa nada. Mira, yo recuerdo, y yo sé que tú también te acuerdas, hace unos años atrás, hace como unos 2 años, Ujú. y esto yo lo he traído de testimonio en algunas enseñanzas que yo he dado en varias ocasiones. Nosotros vivimos en Caguas, Puerto Rico, y en Caguas hay una represa, y hubo una sequía hace como 2 años, ¿verdad? Más o menos. Más o menos como 2 años. Y la sequía fue tan fuerte que eso es una represa que hay. Yo le dije a Marlon que yo quería ir a ver la represa, porque según veíamos en las noticias, pues no había agua. Prácticamente eso estaba seco. Y la cosa es que cuando llegamos allí, a mí me dio mucha tristeza, porque yo recuerdo que de pequeña mi papá nos llevaba a ver la represa. Ujú. Y cuando llegamos allí, el agua casi no había. Aquello estaba seco, básicamente. Bueno, yo recuerdo que lo que habían eran Unos charquitos. como charcos, como agua emposada, pero en pequeñas proporciones. Exacto. Y ya Era tenían- como agua entre piedras y Correcto. piedras. Y lo curioso de aquel momento era que el agua estaba hasta verde, Ujú. que se veía que era un agua que estaba sucia, Llevaba tiempo que llevaba tiempo, que se veía y que no había movimiento. estaba sin movimiento, se veía como podrida, un agua sucia, Ujú. que no se podía utilizar. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Que nos sentimos que somos inservibles, que nos sentimos que nos estamos desgastando, Que nos sentimos que nada nos va bien, que nada nos va bien. que el mundo se nos está cayendo encima, que no tenemos luz al final del camino, que vienen esas ideas negativas, esos pensamientos, Ujú, donde nos vamos creando frustraciones. ujú. Y frustración tras frustración te va dejando en un estanque. Exactamente, y eso es lo que nos habla el versículo 2, fíjate que te habla de enfermedades. Ahí decía que había una multitud de enfermos, y aquí nos habla de ciegos, de cojos, de paralíticos, pero en este tiempo una depresión, ansiedades, ¿verdad? Y otro tipo de enfermedades que en este tiempo están tan... Ha habido un un aumento, ¿verdad? Ujú. Por las mismas situaciones que se viven cada día. Correcto. Y cuántas veces también no se ha podido sentir así, Ujú. que se siente como que no va para ningún lado, que se siente que está enfermo, Amén. ¿verdad? Pero lo otro que nos tenemos que preguntar dentro de este pasaje bíblico es ¿por qué esos que estaban enfermos estaban allí? Estaban allí. Pues mira, en el versículo 4 nos los dice. Fíjate lo que nos dice el versículo 4. Es más, léelo tú, Tomás. Versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, que estos que estaban enfermos estaban esperando que algo sucediera. Estancados, sin hacer nada, esperando que algo sucediera. Ujú. ¿Verdad que sí? Ujú. Nos hemos sentido así muchas veces en Claro, nuestra vida. claro Yo que creo que sí. sí, que en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos sentido Sí, así. yo me acuerdo cuando usted me fue a decir que sí, de novio, que yo me quedé estancado. Ah, Estuve por varios meses estancado. Pero gloria a Dios. gloria a Dios. No, lo importante de esto, pastora, es que siempre estaba la expectativa del movimiento del agua. Que pasara algo. Pero no, ellos no lo provocaban. No, era el No era- ángel que descendía de tiempo en tiempo, Exacto. que no era
o ¿cómo se llama? No era un tiempo, Tiempo específico. específico, era de tiempo en tiempo, como decimos nosotros acá, de vez en cuando y de cuando en Y tú vez. sabes el tiempo que tal vez ellos perdían allí. Claro, El tiempo tal vez de hacer cosas productivas, de hacer a lo mejor dentro de su condición, de su necesidad, de su enfermedad, algo para los demás. Y ellos estaban enfocados en ellos mismos. correcto. Y cuántas veces, es que es una realidad, cuántas veces uno se siente a sí mismo, a lo mejor alguien que nos está escuchando está en esta misma situación, como tal vez en algún momento también nosotros le hemos pasado, Correcto, correcto. ¿verdad? Es el momento en que tú te preguntas ¿cuándo entra Dios en acción? Exacto. Pero nosotros no tenemos que preguntarnos eso, al contrario, nosotros lo que tenemos es que creerle. Pero estamos siempre a la expectativa y con la pregunta a flor de labio, pero ¿y cuándo va a entrar Dios? ¿Cuándo Dios va a entrar en el asunto? Mira, no es que entre en el asunto, Él lo va a hacer. Y si lo crees, Él lo hace. Y si tú tienes fe en Dios, ponle por sentado, ten la certeza, estás seguro de que está hecho. Amén. Pero fíjate que ellos estaban allí, como tú bien dices, esperando que ocurriera algo. Claro, Pero a la vez que estaban esperando que algo ocurriera, ellos no estaban provocando nada para que ocurriera. Estaban No, simplemente a la espera. Ellos estaban a la expectativa, A la espera. sentaditos o Acostado. acostaditos o contra la pared. Porque hay un dato interesante de este estanque que habla la palabra. Este estanque era profundo Sí. y había que bajar unas Exactamente. escaleras, Sí, era como un espiral, una escalera en una espiral. escalera en espiral. Pero Eso que lo estaba- pueden buscar en Google. Lo pueden sí, buscar. estaba esa escalera adherida a la pared del estanque. Y ahora que viene la parte interesante. Y ahora viene la pregunta de cuánto tiempo tal vez algunos de esos que estaban allí podían estar esperando. Y en el versículo 5 nos lo dice. Dice, y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. O sea, que llevaba 38 años enfermo. O sea, eso es prácticamente una vida. Prácticamente una vida. Y él estaba allí postrado. Y él estaba allí. Y la cosa es que cuántas veces nosotros podemos pasar X o Y tiempo en una enfermedad, en una situación que podamos estar pasando, esperando que pase algo, no provocando que suceda algo. ¿Ok? Cuando nosotros a través de la palabra tenemos tantas promesas en las que nosotros nos podemos amparar, por decir una palabra, ¿verdad? Amén. Y empezar a declarar esa palabra y simplemente estamos ahí esperando que algo suceda. Amén. Y este hombre tenía 38 años enfermo, sabrá Dios, y 38 años que su familia lo llevaba a ese estanque y ya él en su adultez estaba allí en ese estanque, ¿entiende? Pero usted se imagina ese hombre postrado frente a la escalera o la escalinata del estanque. No, y no eso. Y que los ciegos le pasaban por el lado. Exactamente, viendo que los otros... O sea, él miraba que el ciego que no veía bajaba y cuando llegaba el ángel tocaba el agua, ¡pum! Y se sanaba de la vista. Y él allí quedaba. Y él todavía allí quedado. Y muchas veces en situaciones... 38 años. Y muchas veces así estamos, que vemos los milagros y las cosas que acontecen a nuestro alrededor, pero no somos capaces de creerlo, ni tan siquiera hacer nada, de quedarnos cruzados de brazos. Correcto. Amén. Pero fíjate que Jesús le viene al encuentro como Él viene al encuentro nuestro también. Amén. Y ahí mismo en el versículo 6 nos dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, Jesús tenía la respuesta que él había estado esperando. Jesús le estaba diciendo, tú no tienes que esperar el ángel.